Para la oración, ah, hay unos micrófonos activados. A ver cuál. No sé cuál está activado. Bueno, para la oración de inicio voy a pedir al pastor Javier que nos haga la oración de inicio del servicio. Por favor, don Javier, adelante. Está Micro- muteado, Javier. Micrófono. Muy buen día, querido y amado Harold Pumorín. Queremos agradecerte en esta mañana que nos permites participar del Sermón Dominical de Chile a través del presidente Miguel Arias. Oro para que puedas transmitir tu corazón, tu amor, tu palabra a través de él y que podamos fortalecer nuestro espíritu, como mencionó Reverendo Du, sobre estas dos vertientes tan importantes como son la restauración del mundo, pero que se sustenta sobre el fundamento de la felicidad de cada hermano y hermana, de cada familia. Por eso, este cambio de paradigma tan importante que está pasando en nuestra iglesia, donde el sermón dominical debe transmitir esperanza, debe transmitir energía, debe transmitir amor. Es un cambio importante para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que, Ramón Pumonín, puedas transmitir tu amor plenamente a través del presidente Miguel y que podamos nosotros sentir una tremenda energía y fuerza para vivir nuestro día a día. Oro esto con mucha gratitud y como siempre dirigiendo nuestra oración de bendición y protección hacia nuestra querida Madre verdadera. Oro esto en asistencia a nuestra Holy Mother Ham, con gratitud en mi nombre Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú. 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 Bien, muchas gracias. Voy a proyectar el servicio, perdón, el sermón. Deme un segundito. Hay alguien que tiene el micrófono activado por si acaso. Ataque su micrófono. Ya. Está listo. Gracias. Ok, ¿todos pueden ver ahí? ¿Se ve bien? ¿Alguien que Sí, me... Sí, Ok. bien. All right. Entonces, bueno, el título de este servicio es el curso Fórmula, vista panorámica de la provincia actual. Bueno, no está tan evocado a la emoción esta vez mi servicio, está más evocado a la educación. Está inspirado en una reunión continental con el reverendo David King y la educación que está dándonos el reverendo Kochi a través de los videitos que estamos viendo cada mañana. Siento, ¿no?, que es muy importante entender el curso Fórmula en la actualidad y también la panorámica, ¿no? Una visión general de la providencia, cómo se maneja actualmente, para que así, obviamente, podamos avanzar. Entonces, voy a hablar la primera parte, no todo, pero ojalá lo que más pueda o lo más medular del curso Fórmula, teóricamente, porque justamente el Reverendo Coche está entregando educación para miembros en los videitos que le ofrecemos en la mañana, en el fondo que para realizar justamente el curso Fórmula, valga la redundancia, bien hecho, ¿sí? Entonces, si no hay una educación básica, no podemos entender lo que el Reverendo Coche está tratando de decir. Hago esto también porque hay miembros nuevos, ¿sí? Está Sebastián, está Dayana, está Yesmi, que tal vez no tengan todavía la educación sobre el curso de fórmula teóricamente. Así que en la primera parte le pido paciencia a los hermanos mayores, porque de seguro van a escuchar conceptos que ustedes ya en muchos seminarios tal vez escucharon o leyeron en el principio divino, y la primera parte les pido un poquito de paciencia. Nunca está de más, obviamente, recordarnos y refrescar estas teorías en nuestra mente para que así nuestra mente original, ¿no?,
pueda tener claridad sobre especialmente el curso fórmula. Bien, siento, ¿no?, que necesitamos tener un mapa de la providencia, saber bien dónde yo estoy ubicado y el proceso que tengo que caminar y a dónde tengo que llegar. Siento que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el curso fórmula a veces durante la historia de Dios tiene variaciones, ¿no? A veces los tiempos son distintos, los personajes obviamente siempre cambian, pero necesito tenerlo muy claro porque de esto define el avance o retroceso de nuestra providencia. Si no entiendo y claramente, ¿no?, en la actualidad, a su debido tiempo, con el mérito de la era que tiene la era, cómo funciona el curso fórmula, es muy difícil, ¿no? Muy difícil poder llegar a algún lugar o cómo yo manejar mi vida de forma completa y sustancial, acorde a la voluntad del cielo. Entonces, como les dije, voy a hablar sobre esto. Primero, voy a leer un extracto del Chon-Song-Hyun, muy breve, de la página 807, del subtítulo El camino para encontrar el ser original, de la página, como dije anteriormente, 807, que es la vida de fe. Voy a leer dos párrafos breves. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él invirtió todo su corazón basado en esa relación original. De la misma manera, debemos restaurar nuestro ser caído y tratar de volver a nuestra posición original a través de invertir decenas de veces mayor esfuerzo del que Dios invirtió en nosotros, usando toda su creatividad a lo largo de miles de años de la historia. En la historia de la restauración, los esfuerzos por asegurar el fundamento del bien han tenido cientos de intentos y ha tomado decenas de miles de años. El cuerpo y la conciencia humana comenzaron a luchar una vez que se formaron bajo el reino del amor de Satanás, con el dominio del mal, el cual es opuesto a la mente original. El problema crítico es cómo resolver esta pelea entre nuestra conciencia y nuestro cuerpo. Sin embargo, resolver este problema en el nivel individual no es suficiente. Cada uno de nosotros debe reparar el ambiente global del cual ha sido tomado por fuerza satánica. El ambiente no debe contradecirnos. Este debería ajustarse a nosotros, debería seguirnos. A menos que logremos el correcto orden del dominio, no podremos movernos en la dirección que nuestra mente original aspira. ¿Ok? Obviamente, como bien entendemos en el principio divino, nosotros tenemos una mente original que aspira, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el ideal de Dios. ¿Sí? Esta es nuestra mente original. Tiene una fuerza, ¿no?, que constantemente nos empuja a tratar de perseguir los pensamientos del bien o los pensamientos más ideales, ¿no?, que tienen que ver con la felicidad, la paz, la armonía, todo lo que tiene que ver con el ideal, ¿no?, con la primera causa de creación, ¿no?, Dios, la primera motivación, ¿no?, querer relacionarse con amor y alegría con su objeto de amor. Nuestra mente original constantemente persigue este tipo de pensamientos, pero como bien entendemos, la caída distorsionó todo esto y por décadas y miles de años Dios ha ido tratando de restaurar al hombre a su posición original. Voy a dar una definición del curso fórmula de acuerdo a mi entendimiento, también básico, pero para que tengamos más o menos una claridad sobre lo que hablamos, ¿no?, cuando hablamos del curso fórmula. Bueno, el curso fórmula es la idea de los padres verdaderos o lo que ellos instauran, ¿no?, para que todas las personas o toda la humanidad pueda recrear dentro de sí mismo el jardín del Edén para construir el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, lo que los padres verdaderos, ¿no?, especialmente la figura mesiánica, eh, hizo idóneamente, contemporáneamente al mérito de la era, para que todas las personas, ¿sí?, sin excepción, puedan, ¿no?, recrear el jardín del Edén, obviamente llegar al proceso antes de la caída, restaurar su vida y construir, ojo, construir el reino de los cielos.
¿sí? No es algo, el reino de los cielos, como bien sabemos, que algo que va a venir o alguien va a llegar y me va a salvar. No. Este es el proceso para que cada persona pueda experimentar o empezar a crear su reino de los cielos junto a Januel Pomonín y la provincia central. ¿Ok? ¿Cuándo empieza el curso Fórmula? El curso Fórmula empieza antes de que ustedes nazcan, aunque les parezca extraño. ¿Por qué? Porque está la predestinación de Dios, ¿sí? Antes que un ser humano nazca, Dios ya predestina a esa persona para que empiece el curso Fórmula. Ya hay una lucha, ¿no? Antes que nazcan los individuos, entre el bien y el mal, detrás de esa persona. Entonces, antes que yo nazca, ya arrancó esta lucha en el cielo, entre el bien y el mal. La providencia de la restauración se pone, ¿no? Tal vez de forma de más énfasis o manifiesto, más protagónico a mi vida. ¿En qué minuto? Cuando yo despierto a la luz de la verdad y encuentro a los padres verdaderos en mi vida, y yo, Miguel Arias, o tú, o quien sea que se encuentre con esta verdad, por libre voluntad decide, ¿no? Caminar bajo la voluntad del cielo, se pone de manifiesto el curso Fórmula. ¿Ok? Más de forma más protagónica y consciente. ¿Ok? Es allí donde yo empiezo este juego, ¿no? De el bien y el mal. Voy a tomar algunas referencias de la conferencia de los principios de la restauración y también de la familia de Adán. Voy a explicar algunas cosas, no todas, dije, pero yo necesitaría para explicar el curso Fórmula unas 2 o 3 horas, de mi punto de vista, todo el curso Fórmula, pero voy a tomar algunos datos breves para que tengamos obviamente una noción básica, ¿no? De lo que es el curso Fórmula. Bien, esto es la posición del hombre, de cualquier persona, ¿no? Después de la caída. Voy a tomar, como dije, el ejemplo de esta conferencia de la familia de Adán. Cualquier ser humano, ¿no? Que pisa la tierra, como bien explicamos en la introducción, tiene esta contradicción dentro de sí mismo, ¿no? Así nosotros nos encontramos con el Señor de la segunda venida. Llegamos y, bueno, a veces creemos en Dios, a veces no, hacemos cosas buenas, hacemos cosas más o menos, otras malas. Tenemos una vida así, ¿no? Medianamente buena y medianamente mala, ¿sí? Así nosotros encontramos a los padres verdaderos. Cualquier persona que está en la tierra en la actualidad no es ni muy buena ni muy mala tampoco, ¿sí? Está en una posición intermedia. Tiene ignorancia dentro de sí, tiene, obviamente, al caer, perdió todas las facultades, obviamente, del propósito original de su creación y por ende sirve a Dios dioses, por decirlo, ¿sí? Por un lado quiere servir a Dios y por otro lado también complace los deseos de Satanás. Bien, como bien sabemos, Dios es un ser de bien absoluto y no puede relacionarse con nosotros de esta manera, ¿no? Es imposible que Dios se relacione con un ser que sirva a dos dioses. Entonces, Dios tiene que buscar la fórmula para sacar al hombre de esta situación y, por ejemplo, si este lado azul fuera el lado del bien, empezar a teñir este lado morado de más azul, de más azul. ¿Cómo lo hace? Bueno, él empieza a entregar su amor y su verdad, ¿sí? Él entrega amor y verdad al hombre, ya vamos a ver cómo, para, de alguna forma, incrementar el nivel de conciencia, ¿no? Empezar a dividir o a dar claridad sobre el bien y mal dentro de cada individuo, para que esta persona, ¿no? Empiece a actuar más del lado del bien que del lado del mal. Este es un proceso. Bueno, primera parte, esta lucha, ¿no? Entre Dios y Satanás, y yo al medio, es el ABC o el génesis del curso Fórmula. ¿Ok? Esto es lo que, de alguna forma, cuando yo decido o entiendo, ¿no? La voluntad del cielo, comprendo, ¿no? Que los padres verdaderos llegaron a la tierra y digo, ok, yo quiero hacer la voluntad de Dios, bueno, empieza este juego más conscientemente. Ya les dije que desde antes de ustedes ya están predestinados por el cielo. Hay una montonera de condiciones de antepasados que hacen, ¿no? Que nosotros nos encontremos con los padres verdaderos de la tierra y eso no depende mucho de nosotros, incluso está antes que nosotros nazcamos. Incluso la Biblia relata que incluso hay unos gemelos mellizos que pelean, ¿no? En el vientre de la madre
Antes que nazcan ya empieza esta lucha. Bien, entonces, eh, bueno, aquí están las características por qué el hombre obviamente se separó de Dios, ¿no? Eh, una de las razones fundamentales es que el hombre, ¿no? También el arcángel traicionaron a Dios, ¿sí? Es una traición, ¿no? Dios tenía un plan y nosotros lo contradecimos y la humanidad quiso formar una familia, ¿no? Como bien explica la caída, fuera del consentimiento de Dios. Y obviamente, como le dije anterior, servimos a los dos dioses y no asumimos la responsabilidad que obviamente causó la caída, ¿no? Bueno, Adán le echó la culpa a Eva en este caso, pero como bien entendemos en la caída, todos echaron la culpa uno a otro y nadie tomó la responsabilidad ni trató de enmendar este fallo, sino que lamentablemente, como bien dice la Biblia, ellos tuvieron que ser expulsados, ¿no? Del jardín del Edén, eso quiere decir que fueron expulsados del dominio de Dios, ¿no? Ya Dios no podía relacionarse con el hombre debido a que no aceptaba su culpa y no veía, ¿no? La forma de relacionarse con ellos, porque obviamente Dios fue a ellos, ¿no? Fue a hablar con ellos y ellos terminaron acusándolo incluso a él, la serpiente que tú pusiste en mi camino me tentó, dijo el último. Entonces, bueno, Dios empieza el curso, fórmula o los principios de la restauración, ¿ok? Cada época tiene sus variaciones y por ende es muy importante entender la época providencial. Por eso hoy día el título es el curso fórmula y una vista panorámica de la providencia. Bien, entonces, para que exista un fundamento de fe, ¿sí? Una de las cosas que nosotros perdimos en el jardín del Edén fue la fe en la palabra de Dios. ¿Viste? El hombre le dijeron no coma de este fruto y él comió y se apartó, ¿no? Del mandato del cielo. Debido a eso, el hombre perdió la fe en Dios y se fue, incluso si los vamos al Génesis, quedó tan apartado que pasaron 7 generaciones para que volviera 1600 años para aproximados, ¿no? Para que nuevamente Dios pudiera entregar la palabra nuevamente y ver si podía confiar o si el hombre le escuchaba nuevamente a Dios para empezar un nuevo relacionamiento, ¿sí? Lo único que busca Dios es una relación con el hombre, de absoluta fe, amor y obediencia, o una relación sincera, ¿sí? Porque se perdió, se cortó todo el relacionamiento y especialmente en el corazón de Dios se rompió este lazo de amor que tenía con sus hijos. Entonces desde allí, desde el comienzo, Dios empieza una búsqueda constante y ardua hasta encontrar a sus hijos perdidos. Y entonces, como bien les dije, pasan 1600 años aproximadamente, mucho tiempo hasta que aparece Noé, ¿no? ¿Qué necesita Dios para restaurar su fe? Bueno, primero necesita una persona, ¿no? Una figura central. Como bien nos explica el principio divino, necesita 3 requisitos. Una figura central, un objeto simbólico y un periodo de tiempo para restaurar la palabra. ¿Ok? Entonces él va a dar un mandamiento, así como lo hizo con Caín y Abel, y les va a pedir, ¿no? Que traigan una ofrenda en un periodo de tiempo simbólico. Y el hombre, bueno, va a tener que tomar la decisión de escuchar ese mandato del cielo o no. ¿Sí? Y bueno, tenemos un ejemplo bien icónico y profundo que es la figura central de Noé, que le piden un gran fundamento de fe, ¿no? Confiar en la palabra de Dios que le dice anda y hace un arca en la montaña, donde no había agua. Y obviamente Noé en este aspecto, el fundamento de fe lo hace muy bien, ¿sí? Muy bien. Él hace el arca en la montaña, incluso a la vista y paciencia de las burlas del pueblo, porque obvio no era nada coherente hacer un arca en la montaña. Y ya sabemos la historia, ¿no? De Noé, hace todo como Dios le encomienda, incluso tenía medidas, el arca, todo específico a la ofrenda. Y obviamente no voy a entrar en todos los detalles de todos los simbolismos que simboliza el arca, Noé, todo lo que simboliza todo este proceso, pero básicamente también había un periodo de tiempo del número 40 que también simbolizaba cosas, ¿no? Que ya hemos entendido básicamente los principios de la restauración, número 40 separación de Satanás,
viene basado obviamente en la numerología del fundamento de 4 posiciones, que está basado en el ideal de Dios. Y así sucesivamente empieza un proceso, ¿no?, para la restauración del hombre a través del curso fórmula y de recuperación de la palabra. El otro fundamento que necesitamos, porque el hombre no puede salir solo de esta situación, ¿no?, porque está en la posición intermedia. Lamentablemente el hombre, como si uno hace el experimento en la calle, ¿no?, y va a testificar, rápido uno se da cuenta que el hombre ignora, ¿no? No sabe. Nosotros también, antes de conocer a los padres verdaderos, ignoramos profundamente, ¿no?, por ejemplo, la existencia de Dios. Sabemos que existe, tal vez de acuerdo a lo que nos inculcaron alguna religión, pero no tenemos claridad absoluta de su existencia. No sabemos si hay vida después de la muerte. No sabemos, por ejemplo, por qué Dios no interviene en el mal que ocurre en el mundo. No tenemos, ¿no?, la óptica del principio divino que gracias a los padres verdaderos es otorgada en esta era, y podemos tener claridad, ¿no?, fenómenos incluso bíblicos, y justamente el fundamento de fe y el fundamento de sustancia es lo que nos da la lucidez, ¿no?, bíblica, de poder aprender y comprender todos los sucesos sucedidos, perdón, en la historia bíblica. Entonces, el primer fundamento que Dios necesita para que una persona entre en relación con Él de vuelta es el fundamento de fe, ¿ok? Hay muchos ejemplos bíblicos, ¿ok? Como le dije, está el de Caín y Abel, está el de Noé. Siempre Dios va a pedir un objeto simbólico. En el Antiguo Testamento, ofrendas de novillas, palomas, el carnero, muchas ofrendas. Siempre Dios va a poner algo. ¿Por qué? Bueno, no quiero meterme tanto, pero bueno, voy a explicar algunos detallitos. Como bien el otro día expliqué en el fondo que también el hombre, cuando cae, cae más abajo de la creación. Las cosas, todo lo creado, no perdió su valor original. Ellos continuaron su curso, ¿sí? Lamentablemente el hombre lo atrofia porque es el hombre el mediador entre el mundo y el mundo espiritual, ¿no? Somos el centro del macrocosmos. Pero aún así, la creación, las cosas, ¿no?, la tierra, el agua, el fuego, todo lo creado, todas las cosas, no perdieron su valor original. Por ende, lo posicionan en una posición incluso sobre el hombre, porque ellos no pecaron, por decirlo de alguna forma. El hombre perdió su posición y cayó bajo las cosas. Por ende, la primera misión del hombre es posicionarse nuevamente en la posición de centro del macrocosmo y dueño y señor de las cosas. O sea, mostrar un buen relacionamiento con el resto de las cosas y cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, por eso Satanás y Dios saben que las cosas se pusieron sobre el hombre y dominan la vida del hombre. Por eso Dios le pedía, por ejemplo, a una persona del Antiguo Testamento que ofrendara su mejor carnero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo obviamente era lo que simbolizaba, perdón, todas las cosas. Entonces, una persona en ese tiempo, al no tener dinero, era su forma de subsistir, ¿no? Matar a su, por ejemplo, su carnero reproductor o al más bello. Era muy duro, ¿no? Porque iba a matar justamente su sustento de vida y lo tenía que ofrendar en un holocausto, quemarlo, y por un sueño tal vez que había recibido, por alguna señal, ¿no?, espiritual que él había recibido, tenía que ofrendar. Bueno, cuando él hacía esto, obviamente ponía de manifiesto en su vida que él amaba más a Dios que cualquier cosa de este mundo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, durante todo el Antiguo Testamento, Dios muestra, ¿no?, el fundamento de fe, ¿no? Como la gente restaura la fe en Dios y ofrenda, ¿no? Hay muchas ofrendas en el Antiguo Testamento. Obviamente todo basado en un periodo de tiempo también. Hay fracasos también a veces en las ofrendas. Hay más fracasos, sí, en el fundamento de sustancia, que lo vamos a ver ahora. Entonces, Dios con Satanás empiezan una lucha, ¿no? Dios empieza a tratar de recuperar al hombre y a sacarlo del dominio del mal a través, obviamente, como le dije al principio, a través de su palabra y amor. Eso es lo que tiene Dios para sacar al hombre de la ignorancia, del sufrimiento que causó la caída. Entonces, Dios no puede trabajar, como bien dice el principio divino, a través de Adán, y lo divide, ¿no? Le da 2 hijos, dice
la palabra, y uno está en la posición de Caín y otro en la posición de Abel, como bien nos explica los principios de la restauración. Caín es relativamente malo. Sí, muy importante, no es que él sea malo, ¿sí? A veces uno dice, Caín, soy malo. No, no, es relativamente malo. Está basado esta filosofía en que obviamente Satanás, ¿viste? Al relacionarse con Eva, ¿viste? Esta primera relación sexual que existió entre Eva y el arcángel, por ende, esa primera relación simboliza, ¿no? Al primer hijo que nace de Adán y Eva, ¿ok? Entonces, lamentablemente, Caín nace en esta posición vulnerable al mal, ¿sí? Vulnerable, no es que sea malo en su totalidad, es vulnerable al mal. Y Abel también, ojo, es relativamente bueno, no es absolutamente bueno, también necesita crecer, también tiene cosas que solucionar y juntos, ¿no? Juntos tienen que lograr el amor fraternal o verdadero, ¿no? Entonces Dios usa a Abel, ¿viste? Le entrega amor, verdad, y trata, ¿no? De traspasarlo a Caín, ¿viste? Ese amor y esa verdad, y trata, ¿no? De que ellos se unan, ¿no? Nuevamente centralizados en un fundamento de fe, los dos crean en la palabra de Dios y puedan, ¿no? Establecer el fundamento de sustancia que tiene que ver con eliminar las naturalezas caídas heredadas después de la caída. ¿Ok? El fundamento de sustancia, entonces, elimina las naturalezas caídas, que eran, ¿se acuerdan? No tomar el punto de vista de Dios, abandono de la posición, inversión de dominio y la multiplicación del mal. Esto se hace a través de este crucigrama, ¿sí? Yo voy a estar tal vez a veces en la posición Caín o a veces en la posición Abel. Ya más adelante vamos a ver por qué van a ir cambiando. A veces uno está en esta posición, siempre va a estar ante alguien en esta posición y ante alguien en esta posición, ¿sí? Dios va a aplicar el fundamento de fe y sustancia de forma simultánea en la vida de las personas, ¿ok? Va a pedir ofrenda, uno cuando va a buscar la ofrenda va a estar en la posición de figura central o Abel, pero a quien se la ofrezco voy a ir en la posición Caín, ¿no? Voy a ir en la posición Caín a ofrendar a través de alguien. No voy a explicar todos los detalles. Bueno, voy a explicar básicamente a Abel porque es Abel. Adán tuvo una relación con Eva, ¿sí? También, ¿no? La caída también ocurrió a través de Adán y Eva, que es la caída física que nosotros entendemos, la otra es la caída espiritual. Y a través de esta relación que estaba más cerca, ojo, del ideal de Dios, no ideal, pero más cerca, nace esta posición Abel, ¿no? Que está más cerca del ideal que Dios tenía, simplemente que esta relación fue prematura, ¿sí? No debería haber acontecido en el tiempo que ocurrió. Ellos deberían haber esperado la bendición, la venia o el mandato del cielo para que ellos formaran familia. Ellos se saltaron eso y por ende cortaron la relación con Hanur Pumonín o Dios, como quieran decirlo, y se apartaron obviamente del mal y que, bueno, todo lo que estudiamos en el Génesis, ¿no? Entonces, estas dos posiciones, Satanás sabe, ¿no? Que dentro de Caín están las naturalezas caídas, ¿sí? Sabe, ¿no? Incluso está claramente expresado en la primera ofrenda que Dios pide a la humanidad y incluso Caín lamentablemente mata a Abel, ¿sí? Esto es una tragedia porque justamente se rompe nuevamente el fundamento de sustancia. El hombre, les repito, el hombre durante toda la historia casi siempre hace bien el fundamento de fe, ¿sí? O sea, aprende a creer en Dios, lo respeta como tal, cree en su palabra, a veces hace ofrendas buenas, pero usualmente, no siempre, a veces también falla el fundamento de fe, pero usualmente fallamos más en el fundamento de sustancia, ¿sí? Es muy importantísimo entender el fundamento de sustancia. Si yo no establezco fundamento de sustancia, puedo entender intelectualmente la llegada del Mesías, ¿sí? Porque se acuerdan, para que llegue el Mesías a mi vida, tengo que establecer el fundamento de fe y de sustancia.
Entonces, tal vez yo pueda recibir al Mesías intelectualmente, ¿viste? ¿Viste? Toda la teoría del principio divino, ¿ok? Sí, Él es, ellos son los padres verdaderos, entendí a Dios, todo lo que corresponde a la palabra, fundamento de fe, ¿sí? Y Dios me da su amor, tal vez tengo incluso sueños con Dios, experiencias con Dios, pero, ¿viste? En lo que enfatiza ahora mucho el reverendo Du, ¿sí? En el amor al prójimo. En esta relación, casi siempre el hombre falla. Entonces es muy importante entenderlo para que ojalá no destruyamos la misión mesiánica. Si cuando se rompe el fundamento de sustancia, el Mesías no puede venir. ¿Sí? Y se tiene que restablecer el fundamento de fe y sustancia de nuevo y nuevo, y así es toda la historia bíblica, incluso el curso de los padres verdaderos también. Entonces es muy importante entender el curso fórmula. Incluso en la actualidad tiene varias variaciones, bien breve. ¿Por qué? Porque hay mucha educación, ¿sí? Al tener mucha educación en la actualidad, avanzamos más rápido. ¿Viste? Antes no había entendimiento. Antiguamente todos los procesos eran más largos, los periodos de tiempo eran más largos. ¿Por qué? Porque no había tanta educación. Los primeros hermanos tenían bocetos tal vez del principio divino, algunas guías de los padres verdaderos, y tenían que establecer el fundamento de fe y sustancia. Entonces, por ende, no era un trabajo tan sencillo. En la actualidad no. En la actualidad tenemos mucha educación, muy sustancial, muy precisa, a través de muchos seminarios, hermanos mayores muy preparados. Tenemos, siempre los nombro, los textos sagrados, toda la palabra de los padres verdaderos, para conducir mi vida al lado del bien y no cometer errores entre Caín y Abel. ¿Sí? Pero aún así, no es un trabajo sencillo. Satanás y Dios saben, ¿no? Que dentro del hombre está todavía la naturaleza caída y bueno, y Dios, ¿no? Trata, ¿no? De gatillar eso para que uno lo solucione. No es para que simplemente, Dios me está haciendo enojar o quiere que me vaya de la iglesia. No, no, no. Dios tiene que de alguna forma, es como en la vida de Job, ¿no? Satanás acusa al hombre ante Dios y le dice, ponelo en dificultad y va a ver que él va a empezar a reprochar de ti. Entonces, lamentablemente, Abel gatilla estos sentimientos y inconscientemente, incluso, inconscientemente, muchas veces Abel gatilla sentimientos de naturaleza caída y queremos abandonar nuestra posición, invertir el dominio, dejamos de creer en Dios, multiplicamos el mal y entramos nuevamente en el juego satánico. Entonces, la única forma de solucionar esto es poner a prueba al hombre, ¿viste? Es solucionando este problema, ¿no? Haciendo ejercicios de amor, ¿viste? Que incluso se va a poner en juego el raciocinio, ¿viste? A veces va a ser así, Dios va a permitir que incluso Abel se equivoque a tus ojos, como el ejemplo de Cam, ¿no? Y Noé. ¿No? Ese era el fundamento de sustancia en esa vida, ¿ves? Y simbolizaba, ¿no? La vergüenza que sintió de la desnudez que sintieron Adán y Eva en los principios de la creación. Y Caín no debería haberse avergonzado de su padre, ¿no? Debería haber estado unido en corazón a él. Después de todo lo que él había hecho, de salvarlo, incluso a pesar de todas las burlas que recibió, Can debería haber estado muy unido, ¿no? A su padre Noé. Pero sin embargo, él se avergüenza, lo tapa de espalda, llama a sus hermanos y nuevamente comete el error del fundamento de sustancia, abandona su posición, multiplica el mal, no lo toma del punto de vista de Dios y multiplica todas las naturalezas caídas y este fundamento se quiebra, ¿sí? Pero aparentemente, ¿no? Tal vez del ojo humano, uno podría decir, ¿no? Pero no debía haberse acostado desnudo. Esa es la óptica humana, ¿sí? No hay que ver la providencia del cielo bajo mi propio ojo. Tengo que tener la sabiduría, orar al cielo cuando venga la dificultad. Cuando yo vea algo en Abel que no corresponde, debo tener la sabiduría o la altitud o la comprensión. Por eso mantenerse orando y atento a cada episodio providencial para que no cometa el error de fracasar en el fundamento de sustancia. Es algo muy interesante. Hay muchas historias del fundamento de fe y sustancia, pero no es tan fácil de conseguir. Casi siempre el humano falla. Hay diferentes niveles también del fundamento de fe y sustancia, ¿ok? Está el nivel individual, está el nivel familiar, tribal,
pueblo, nación y mundo. Cada uno tenemos que ir en diferentes etapas, avanzando en el fundamento de fe y sustancia. A veces uno lo hace bien en el fundamento individual, ¿sí? Sol- soltero, mucha gente a veces camina el fundamento de fe y sustancia bien. Se une a su Abel, hace su ofrenda. Tal vez ese proceso es cuando hacemos el curso fórmula, ¿no? O sea, me refiero a esos años que ofrendamos restauración material o vamos a sacar, qué sé yo. En ese proceso, mucha gente sí hace bien el fundamento de fe y sustancia, se unen a su Abel, les traen buenas ofrendas. Es como, primero es como ir al colegio, ¿no? Aprender el ABC de la providencia. Bueno, después, cuando ya empieza la familia, también viene un fundamento de fe y sustancia de nuevo, para otro nivel. También va a haber un periodo de tiempo, también va a haber una ofrenda simbólica, también voy a estar en la posición de Abel ante algunas personas, también voy a estar en la posición Caín ante otras. Y mi familia, ¿no? Va a tener que establecer el fundamento de fe y sustancia para recibir el Mesías a nivel familiar. Entonces, así sucesivamente cada nivel. Entonces, vamos a ir avanzando, si no, nos vamos a demorar mucho. Entonces, Dios va a trabajar, ¿no? A través del fundamento de fe para restaurar a las personas caídas. Restaurar fundamentalmente a través del fundamento de fe. ¿Qué hace el fundamento de fe? Restaurar la fe en la palabra de Dios, uniendo mi mente y mi cuerpo. ¿Ok? Ese es el primer desafío, ¿no? De la fe. Creer primero en los mandatos del cielo. Creer en la providencia celestial. Creer que Dios existe también, desafiar mi fe y probar la existencia de Dios en mi vida personalmente, tener una relación con Dios. Entonces Dios va a ir tirando semillas dentro mío, que es su palabra, ¿no? Y yo tengo que ser tierra fértil. Y esas semillas tienen que germinar dentro mío y tienen que generar fortaleza dentro del lado del bien y ir moldeando, ¿no? Una vida nueva junto a los padres verdaderos, junto a la providencia de Dios, y ir usualmente haciendo ejercicio, ¿no? También de la unidad de mente y cuerpo. Ahora, ¿no? Tal vez a los miembros nuevos les da más sentido por qué tanto Hondoqué, por qué tanto servicio dominical, tanto seminario, porque necesitamos mucha palabra para que nuestra conciencia se mantenga activa y abierta a escuchar a Hanul Pumonín, porque el hombre perdió esta conexión. No creemos en Dios totalmente. O cuando lo tenemos que probar, lamentablemente muchas veces fallamos. ¿Ok? Bien, entonces, obviamente, Dios va a usar a Abel en la posición de Adán y va a usar a una persona que va a estar en la posición de arcángel. ¿Ok? El arcángel, acuérdense, fue que el primero que fue el que traicionó a Dios, ¿sí? Y multiplicó todas las naturalezas caídas. Él fue el primero que experimentó, ¿no? El celo, la envidia y todos los sentimientos caídos, ¿no? El primer ser, ¿no? Que se apartó de Dios fue el arcángel. Y como bien dice Jesús, ustedes son hijos, pues, dice, ¿no? De su padre el diablo, los deseos de su padre quieren cumplir. Entonces, nosotros, lamentablemente, al venir de este linaje, heredamos las características del arcángel. Las cuatro naturalezas caídas, los cuatro tipos de pecado, moran en nosotros. La única forma de sacar todo esto es a través de la palabra de Dios, de su amor y a través del fundamento de fe y sustancia. ¿Ok? El fundamento de sustancia va a ayudarnos a eliminar la naturaleza caída. ¿Ok? Y obviamente restaurar el orden apropiado, ¿no? O sea, ubicarme nuevamente en la posición que yo debería ubicarme desde el principio de la creación. Entonces esto sucedería más o menos así. Voy a ir avanzando para que no lo atrasemos tanto. Espérenme. Eh, como bien dije anteriormente, Dios, ¿viste? Perdón, el hombre cayó en esta posición. Esto es formación, crecimiento, perfección. Perfección, recordemos que es un hombre y una mujer, ¿ok? Yo o cualquier persona de este mundo, al realizarse la caída entre Adán y Eva y el arcángel, caímos en esta posición. Supongamos que esta es la línea de todas las cosas. Caímos fuera del dominio o de los principios de creación, ¿sí? Lo salimos de la órbita de Dios. Entonces, el hombre necesita girar en 180 grados su vida y empezar a subir su nivel de verdad, conciencia, hasta ubicarse en esta línea, que es
el minuto antes, ¿sí? Antes, ¿no? Cuando Adán y Eva creían en Dios. Hasta esa instancia debo llegar individualmente para entrar al dominio directo de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, como les dije anteriormente, Dios nos va a entregar su amor y su verdad, ¿sí? Tengo que establecer una unidad de mente y cuerpo, tengo que tener el Caín y Abel, eliminar naturalezas caídas y empezar a esforzarme a nivel individual para nuevamente sentir o percibir a Dios como lo percibía Adán y Eva antes que cayeran, con el respeto, con el amor, con la verticalidad que ellos veían a Dios antes de su caída. Entonces, reconocer el mal y arrepentirnos. Y este es uno son los primeros pasos de la fe, ¿no? ¿Viste? Cuando escuchamos el principio divino, empiezan los sentimientos, ¿no? De reconocer el mal, ¿no? Wow, existe el mal, existió la caída. En este proceso yo debería experimentar arrepentimiento profundo, orar y pedirle a Dios que me perdone por todos los errores que tuve por mi inconsciencia, por no haber estudiado antes, por no haber escuchado a Jesús. Sentir, ¿no? En mi corazón el arrepentimiento profundo de haber cometido pecados en mi vida. Rechazar y invertir el pecado, ¿sí? Entonces, aquí viene, ¿no? De ahí voy a explicar el curso Fórmula actual y voy a relacionar estos puntos, ¿no? Que hacemos en la actualidad en cuanto al testimonio. Cambiar de dirección hacia Dios. Tengo que tomar una decisión, ¿no? Mi vida no puede seguir de la misma forma. Yo antes vivía una vida normal, como el resto de los gentiles, diría Jesús. Bueno, yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Cuando yo me encuentro con los padres verdaderos y la verdad tengo que empezar a decidir. Ahora yo ya sé lo que está bien y mal. Entonces tengo que rechazar el mal, cambiar mi vida y empezar una vida nueva. Así le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Y debería esa persona tomar un accionar fuerte y directo en su vida y decidirse, ¿no? Hacer el bien. No más o menos. Acuérdense que el Tibio, la Biblia lo vomita, dice. No puede trabajar ni Dios ni Satanás con esa persona. Tengo que tomar determinación y decidir caminar el camino del bien. Separarme de Satanás. Crecer simbólicamente al punto antes de la caída. Restaurar el amor y la unidad. ¿Sí? Restaurar el amor y la unidad a través de Caín y Abel. ¿Ok? Dios va a hacer este ejercicio en mi vida. Va a darme la posibilidad de restaurar mis naturalezas caídas justamente a través de mi Abel. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer este ejercicio en mi curso fórmula. Dios lo va a permitir y está todo hecho. El Padre verdadero y la Madre hicieron una fórmula exacta como nosotros pudimos ubicarnos en estas posiciones y caminar el camino de la restauración. Después, cuando llego a esta posición, a través, primeramente, haber entendido la palabra de Dios, todo el principio divino, y posteriormente haber hecho un fundamento de fe, ¿no? Haber venido a escuchar las conferencias de acuerdo a lo que me dictaba mi Abel, y me uno, ¿no? Intelectualmente, en mi corazón, alma y espíritu, uno mi cuerpo también a eso, y establezco un fundamento de fe a nivel individual y un fundamento de fe, perdón, de sustancia a nivel individual, puedo recibir al Mesías. Entonces, cuando yo recibo al Mesías, recibo el perdón de mis pecados, y ya es aquí, en esta línea, cuando ya estoy ubicado en la posición antes de la caída, con todo el amor y la verdad que Dios ya de nuevo me dio, ya tengo claridad, tengo sustancia también dentro de mi vida, he hecho ofrendas y no he peleado, no he matado a mi Abel. Me posiciono nuevamente en esta posición y Dios me puede dar la bendición y hago el cambio de linaje que es fundamental para el renacimiento de la vida de una persona. ¿Ok? Sin el cambio de linaje, todavía no he recibido al Mesías, solamente lo conozco intelectualmente o emocionalmente tal vez, pero al no realizar el sacramento de la bendición, todavía lamentablemente no he cortado el pecado original, que es la raíz de todos los pecados. Entonces, solo a través de la bendición, por eso hombre y mujer, se posicionan en esta posición y reciben al Mesías, como Mesías, Padre, Madre, la unigénita y el Señor de la segunda venida, recibimos su amor y verdad a través de toda su educación del principio divino, la nueva expresión de la verdad, recibimos el sacramento de la bendición, somos bendecidos y somos injertados al olivo verdadero, o sea, entramos
al dominio directo de Dios. O sea, tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, la sangre del unigénito, ¿ok? De la unigénita, en nuestra vida. Entonces, por ende, estamos facultados para empezar a caminar el camino del dominio directo de Dios. No se confundan con la palabra dominio, no es que Dios quiere gobernar a alguien como un esclavo, obviamente, no es eso, sino que Dios puede relacionarse directamente con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es hombre y mujer. Y justamente cuando ustedes forman familia, o nosotros formamos familias, nos transformamos en padres y gozamos de la facultad que Dios mismo tiene. Somos co-creadores, experimentamos el corazón de Dios y desde aquí necesitamos caminar este trecho junto al Mesías, ¿sí? Junto al Mesías, por eso seguimos estudiando su palabra. Él nos explica cómo tenemos que formar nuestra familia, cuáles son los requisitos para tener una familia ideal y caminar y construir el reino de los cielos en la tierra, ¿sí? Fundamental, fundamental llegar a la bendición, ¿sí? Es un proceso fundamental. En cuanto yo digo, creo en el Mesías, tengo que establecer el fundamento de fe y sustancia para cortar el linaje satánico de mi vida. Entonces, esa es la bendición o las bodas masivas que ven, que otorgan los padres verdaderos a toda la humanidad. ¿Ok? Bien, por último, un resumen básico: separación de Satanás, recibir al Mesías en en la última etapa de crecimiento, remover el pecado original, seguir al Mesías y continuar creciendo. Ojo, muy fundamental. A veces la gente llega a la bendición y piensan que ya está. Y no, es allí donde recién empieza la restauración sustancial del jardín del Edén. Es cuando más debo estar cerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí ya entra la educación del Chonilguk, ¿sí? La educación mesiánica, perdón, de los padres verdaderos. ¿Sí? Cómo un hombre y una mujer llegan a constituir una familia ideal. ¿Sí? Esto no está en la Biblia. ¿Sí? Estas son las palabras del Señor de la segunda venida con su esposa. Aquí yo necesito educación, necesito saber, ¿no? ¿Cómo voy a construir una familia ideal centralizados en Dios? Esa educación la entregan los padres verdaderos a través de sus volúmenes de educación. Por eso es muy importante seguir leyendo el principio divino, seguir leyendo las palabras de los padres verdaderos, asistir a los seminarios de bendición, asistir a los seminarios de educación familiar, todo lo que tenga que ver con el ideal de Dios. Bien, y realizar el propósito de la creación, obviamente. En esta relación es cuando Dios se sustancializa. Aquí Dios por primera vez puede sustancializar su amor en nuestra vida. Por ende, tengo que caminar el fundamento de fe y sustancia individual, familiar, tribal, pueblo. Todo esto son a diferentes niveles, ¿ok? A diferentes niveles de ofrenda. Se va desafiando la fe en diferentes niveles de ofrenda. También está escrito, ¿viste? Algunos hicieron fundamentos a nivel nacional en la Biblia, otros a nivel individual, otros a niveles familiares tuvieron que trabajar el fundamento de fe y sustancia. Nosotros en esta era tenemos que hacerlos todos, hasta el nivel tribal, hasta aquí, el nivel tribu. Hasta aquí tenemos que llegar nosotros. Esto conjuga la providencia actual. Ya voy a explicar cómo. Bien, entonces aquí está la última diapositiva. Obviamente les dije que el curso Fórmula es mucho más amplio, podría explicar muchas cosas, especialmente la relación Caín y Abel, porque es muy meticulosa, muy profunda, pero básicamente el curso Fórmula se maneja en estos parámetros, ¿sí? Va a haber alguien en la posición de Abel, siempre voy a tener una posición Abel o Caín dentro mío, y voy a estar sustancialmente en presencia de mi Abel, y también ante alguien voy a ser Caín, ¿sí? Siempre va a ser así, voy a estar en esta posición. Entonces, en la actualidad, ¿sí? Los padres verdaderos, obviamente cuando empezaron el curso Fórmula, los primeros hermanos, era un curso muy largo, ¿no? Muy largo y muy difícil, al cual yo siempre aprovecho de dar todos mis respetos a la primera generación que se unieron a los padres verdaderos en los primeros años de persecución, cuando la humanidad no aceptó al Mesías, y ellos fueron sus primeros discípulos y creyeron cuando nadie creyó y entendieron el principio divino
y se unieron en sus misiones, aun cuando no había tanta educación, cuando dependía más de la fe, cuando no teníamos tanta recursos, incluso materiales, no habían iglesias, no habían principios divinos, no habían, incluso ustedes escuchaban, ¿no? Las guías del maestro llegaban, ¿no? Yo alcancé a escuchar alguna o a leer alguna de estas guías que llegaban en hojitas. Llegó una guía del maestro, decían, y tenían acceso, ¿no? A alguna expresión de la verdad a ese nivel. Y era muy duro, muy duro. Todos tenían que hacer cosas increíbles para justamente, igual que Noé, crear fe a nivel mundial, porque el Mesías viene en esta etapa no a un nivel nación, viene a nivel mundial. Tiene que salvar la humanidad. Este es el último intento de Dios de salvar al mundo. Por ende, el Mesías llega a nivel mundial, no a nivel simplemente familiar ni nacional. Jesús vino a nivel nacional y lamentablemente fracasó el pueblo de Israel y lo mató. Entonces, esta última venida viene a nivel mundial. El padre y madre tienen que salvar a la humanidad completa. Entonces, obviamente, los misioneros Y él está pegado, ve tu internet. Paciencia y un problema de internet. Sorry, se cayó internet. Perdone, perdone, perdone. Se cayó internet. Lo voy a proyectar de vuelta, deme un minuto. Perdón, perdón, perdón. ¿Pueden ver ahí todos de vuelta? ¿Sí? Sí, está bien. Sí, Ya, Entonces, como bien les dije, estaba expresando mis respetos a toda la primera generación que con mucho esfuerzo, con mucha determinación y una fe increíble, en serio, increíble, cuando nadie creyó, ellos creyeron y se unieron a los padres verdaderos y establecieron el primer fundamento de fe y sustancia a nivel primero nacional, de allí, bueno, ustedes saben, ¿no? Cada bendición, los 3, los 6, los 12, los 70 y así cada bendición hasta llegar al nivel cósmico incluso. ¿Ok? Entonces, en la actualidad es distinto. ¿Por qué? Porque gracias a ellos establecimos un fundamento de fe y sustancia a nivel mundial. Entonces, la verdad fue expandida de forma mucho más expedita. Ya los padres verdaderos pudieron ir al mundo y establecer fundamento tanto externo como interno. Por eso creamos nuestras iglesias, se escribieron los libros sagrados, se expandió el principio divino al mundo, o sea, toda la palabra, ¿no? de Dios llegó a todos los rincones del mundo entero. Se estableció el fundamento de fe y sustancia en algunos niveles y pudimos en cada nación establecer, ¿cómo se dice?, las primeras iglesias, ¿no? Bueno, entonces, en la actualidad ha avanzado mucho. Es muy fácil, por ejemplo, en la actualidad recibir la bendición. Es muy rápido. Cualquier persona puede recibir la bendición en la actualidad. Es un proceso muy ágil en la actualidad. Antiguamente no, ¿no? Usted sabía, los primeros hermanos, 7 años, debían ofrendar primero voluntarios, haciendo sus ofrendas. También no podían casarse hasta cumplir ese proceso. Tenían que tener también hijos espirituales sustanciales, tenían que tener hijos espirituales sustancialmente para hacer este cambio de linaje. Todo esto porque el cristianismo falla, ¿no? No se une a los padres verdaderos. La gente más preparada, nuevamente,
no se une a los padres verdaderos, entonces el Padre tiene, ¿no?, que restablecer un curso en fórmula para toda la humanidad y tiene que desarrollar fe nuevamente en la tierra a través de establecer periodos de tiempos con objetos simbólicos. Entonces, el objeto simbólico de la actualidad en el curso fórmula actual, ¿no?, que los padres verdaderos establecieron para toda la humanidad, así como en el Antiguo Testamento la gente ofrendaba lo que simbolizaba a todas las cosas, que era ese carnero, esa novilla o esa paloma, o lo que simbolizaba toda la creación, y era lo que de alguna forma los hacía subsistir en ese tiempo. Bueno, en este tiempo claramente no son los novillos, ni las cabras, ni las palomas lo que nos hace subsistir, o no es lo que el hombre por ahí más aprecia o lo puede dominar, sino que en esta posición está el dinero, ¿sí? El dinero representa todas las cosas, es el objeto simbólico del curso fórmula actual, del curso fórmula que los padres verdaderos establecieron para toda la humanidad. Entonces, nosotros, obviamente, cuando empezamos el curso fórmula, de forma protagónica, consciente y voluntaria, Dios nos pide, ¿no?, ofrendas, ¿viste?, en símbolo de dinero, porque sabe, ¿no?, que esto representa todas las cosas. Con el dinero nosotros tenemos la capacidad de comprar justamente todas las cosas. El dinero puede comprar casas, autos, tomates, tierra, cualquier cosa externa, ¿sí? Por ende, este objeto es el que representa todas las cosas de la creación y sabe, ¿no?, Dios y Satanás también, que el hombre es dominado por este objeto, porque el hombre cayó bajo todas las cosas, o sea, bajo el dinero, por decirlo, y sabe que no lo domina en su totalidad. Entonces, la única forma, de forma simbólica que descubrieron o los padres verdaderos instauraron, era que el hombre, ¿no?, constantemente hiciera ofrendas y pusiera a Dios ante las cosas por un periodo de tiempo. Yo tengo que, ese es como el curso fórmula, ¿no?, que nosotros consideramos efectivamente que hacemos, ¿no?, en ese año, 2 años, 3 años, los años que ustedes sirvieron a la providencia, usualmente solteros, usualmente, casi siempre solteros, también lo han hecho personas casadas, pero donde ustedes van, ¿no?, con un objeto simbólico, una lapicera, un cuadrito, o lo que les pasaron, y fueron en busca de una ofrenda, ¿no?, y se la otorgaron al cielo, ¿sí? Oración, ¿no? Haciendo oración, ustedes ofrendaron esa primera ofrenda al cielo, y de alguna forma ustedes estaban diciendo ante el cielo: yo amo a Dios ante todas las cosas, el primer mandamiento. No son las cosas las que me dominan, sino que yo pongo a Dios en primer lugar. Y lo voy a demostrar durante este año, y voy a hacer muchas ofrendas al cielo de forma simbólica a través de una figura de él, Caín y Abel. Él me va a dar un área, un periodo de tiempo, un objeto simbólico, y yo voy a hacer esta ofrenda, ¿ok? Y por eso le digo, en esa parte casi todos lo hacen bien, ¿sí? Que hay mucha gente lo hace bien. El problema radica siempre, como bien estudiamos en la historia de Dios, en el fundamento de sustancia. Por eso hay que tener mucha atención más en el fundamento de sustancia, no quebrar el fundamento de sustancia, porque es la estrategia de Satanás para perder terreno en el avance providencial. Es difícil, sí, muy difícil. Por ende, Caín mató a Abel, literalmente. No es algo sencillo. Pero por algo Dios en la actualidad nos entrega mucha educación, mucho amor, para poder lograr el fundamento de sustancia en los diferentes niveles. Entonces, el curso fórmula en la actualidad funciona así, básicamente. También podría indagar mucho en cada una de estas cosas que voy a nombrar. Kit 1, Kit 2 puse. Los que no están familiarizados con estos términos son muy básicos y no son nada tampoco difícil de entender. El Kit 1 consiste en las 6, 7 conferencias básicas del principio divino: principio de la creación, la caída, la misión del Mesías, los principios de la restauración, los paralelos históricos de la segunda llegada, que una persona, ¿no?, recibe cuando encuentra por primera vez a los padres verdaderos y son testificados en la calle, en un centro de educación. El Kit 1 le decimos, ¿ok? Son la serie de conferencias que otorga el principio divino, principales y medulares y esenciales, que le van a dar nacimiento, ¿no?, a esa conciencia de la persona que viene del mundo, para que pueda empezar este proceso, ¿no?, de renacimiento y restauración, tanto a nivel interno como externo.
Después dice Kit 2. El Kit 2 es algo muy parecido al primero, son todas las conferencias del primero, más las conferencias que faltan, ¿no? Cristología, misión del Mesías, y también mucha guía interna, y también para que él pueda de alguna forma ya empezar a caminar una restauración más sustancial, ¿sí? Un proceso en el cual él ya pueda ir proyectándose, ¿no? Para hacer su cambio de linaje, pueda empezar a pensar y a entender el cambio de dirección que tiene que tener su vida para encontrarse sustancialmente con los padres verdaderos a través de la bendición. Bueno, entonces, en este proceso, todo esto, ¿viste? La persona lo transita, debe empezar a hacer jondoqué, a dar el diezmo, servicios dominicales, participar, obviamente, si quiere voluntariamente en algún curso, ya sea de agua pura, Hyun Ran, Hyun Academy, que son los cursos, ¿no? Que otorga la Federación de Familias para toda la humanidad, a cualquier persona, joven o incluso casado, que desee unirse a los padres verdaderos. Este es el fundamento, ¿no? Que la providencia actual tiene para la restauración de las personas a todo nivel, ¿sí? Acá ahora, en la actualidad, hay gente preparada con mucha educación, con mucha experiencia para educar y ayudar a las personas a caminar el camino de la restauración en el curso Fórmula. ¿Ok? Bien, hay cosas básicas, ¿no? Que tiene que aprender. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo va a simbolizar justamente este proceso de todas las cosas. Si hay gente que tiene conflicto con el diezmo, es porque todavía no entiende la etapa de corazón del Antiguo Testamento. Hay dominio todavía de las cosas sobre esa persona. Hay poco entendimiento sobre su posición sobre las cosas. Si respeta más o le da mucho valor a las cosas más que a Dios. ¿Sí? Toda la historia de Dios se basa en este tipo de tradiciones. Ojo, estas son tradiciones básicas que una familia bendecida tiene que tener. ¿Ok? Bien, el curso Fórmula nunca termina, ¿ok? Hasta que se establece el reino de los cielos en la tierra. Allí termina el curso Fórmula. Todos estamos inmersos en el curso Fórmula desde el día que aceptamos la voluntad del cielo. Y es algo maravilloso el curso Fórmula, no es algo malo. Obvio, si está lleno de malas experiencias, obvio puede tornarse algo muy feo el curso Fórmula. Pero si tienen experiencias victoriosas, es algo hermoso, precioso. Practicar y vivir el curso Fórmula. En mi caso, yo doy testimonio y yo estoy muy, muy agradecido. Poner a llorar rápido, porque estoy lleno de vida de mi curso Fórmula. Gracias a cada una de las figuras centrales que puso Dios en mi vida, con muchos lloré abrazado, me enojé, me sacó todas esas caídas, pero casi siempre, gracias a Dios, terminamos con un buen relacionamiento y victoriosos en nuestra ofrenda. Logré traer la ofrenda, lloramos juntos y los reconciliamos, etcétera. Es algo preciosísimo la restauración, Esaú y Jacob. Se tiene que establecer sustancialmente en nuestras vidas. Tiene que pasar esa reconciliación y Dios tiene que ver sustancialmente el amor verdadero en acción en nuestras vidas. Personalmente tiene que pasar este fenómeno. Entonces, segundo paso del curso Fórmula, obviamente recibir la bendición. Las familias bendecidas tienen que tener la tradición vertical ya arraigada y sustancializada en sus vidas. Ya no es como el pueblo de Israel. Ya tienen que practicar no por mandato, ya no es que el líder a la mañana, sino que las familias bendecidas por propia voluntad deben tener una tradición vertical clara y correcta, dejando que diezmo y servicio dominical. Estos son las bases, ¿no? La base más básica de la fe nuestra. ¿Sí? Cualquier familia bendecida sabe esto, no es necesario que yo explique, por ejemplo, a cualquier familia bendecida la importancia del jondoqué. Ustedes, los hermanos mayores y yo también como familia, sabemos claramente eh, qué es el jondoqué y por qué hay que hacerlo. El padre verdadero, por ejemplo, hizo jondoqué solamente cuando él era joven, hasta viejito, hasta el último día de su vida el padre seguía haciendo jondoqué. Yo, por ejemplo, me topé con el padre después de los 80 años en Belvedere. Entró a las 5 de la mañana el jondoqué y salimos
a las 2 de la tarde del Hondoké del Padre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 9 horas de Hondoké hizo el Padre. 9 horas de Hondoké a los 80 años, pasados los 80 años. Entonces a veces digo, no, es que yo ya no estoy. Bueno, el horario, como le digo, en la actualidad de hacer Hondoké idealmente es en la mañana, ojalá pueda hacer esto en la mañana. Si no puede, de acuerdo a su agenda de trabajo, etcétera, puede hacerlo en otro horario, pero es fundamental mantener su mente alimentada de la palabra de Dios. Sin eso, muy difícilmente alguien va a poder avanzar en su etapa providencial. Tiene que tener verdad dentro de sí mismo, constantemente. Obviamente también tiene que diezmar y participar en los servicios dominicales. Los servicios dominicales, ¿qué hacen? Nos inspiran a continuar una semana, básicamente, pero también nos dan la visión providencial. Es lo que marca la órbita de la providencia actual. ¿Sí? Si un servicio dominical, yo no sé dónde estoy parado providencialmente. No sé dónde va la providencia. Necesito, por lo menos, participar de 2 o 3 servicios al mes para mantenerme, ¿no?, en la órbita celestial de acuerdo a la educación de la era actual, que ha avanzado mucho, ojo. El fundamento de sustancia ahora es muy distinto de acuerdo a lo percibo en la actualidad. Ya le hablé, ¿no?, del equipo de Agua Pura, cómo trabajan acá. Mucha armonía. Es por el nivel de educación que reciben, por el nivel de verdad. Antes había mucha confusión, en la actualidad no. Hay mucha claridad. Siempre hay palabra en la providencia, en la vigilia, en el jondoqué, en el servicio dominical. Incluso hay mucha oración, fundamento espiritual. Hay mucha oración. Por ende, ¿no? El aura espiritual de la era actual es muy distinta a la que existía en el pasado. Entonces, una familia, ¿no?, bendecida, establece su tradición vertical clara, hondo que es, diezmo, servicio dominical, y empieza a caminar el camino, ¿no?, de ser una familia chombo, ¿sí?, o un ciudadano del Chonilguk, ¿sí? Para ser un ciudadano del Chonilguk necesitamos establecer el fundamento de fe y sustancia a nivel tribal, ¿sí? Fundamento de fe y sustancia a nivel tribal. ¿Qué significa? Me uno a nivel. Nuevamente, Dios me da una dirección a nivel familiar y me da una dirección, me da un número, un objeto simbólico en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Se dan cuenta que el fundamento de fe y sustancia va avanzando en diferentes niveles y yo voy encontrando al Mesías en diferentes niveles. Este es el curso de los padres verdaderos, el curso modelo. El Padre hizo esto, tal cual como lo está pidiendo nosotros, pero Él lo hizo a nivel cósmico con la Madre. Logró hasta el nivel cósmico. ¿Sí? Nosotros no necesitamos llegar tan allá, solamente necesitamos cumplir hasta el nivel tribal. ¿Cómo es? Bendigo horizontalmente a 430 parejas horizontalmente, que significa inserto a la sociedad a través del vino sagrado, a través de la prebendición. Doy vino sagrado a 430 personas casadas horizontalmente, ¿sí? Voy y les propongo esto a estas personas, como nosotros bien lo hemos hecho, en un parque, o a sus parientes, a quien quieran que esté en la posición de pareja, y les oramos y los prebendecimos. Este es el fundamento horizontal para hacer una familia chombo, ¿ok? El fundamento horizontal. Después procedo al segundo paso, que es liberación y bendición de antepasados de forma vertical, ¿sí? Porque obviamente yo tengo dentro de mi linaje, hay mucha maldad, lamentablemente. ¿Viste? Hubieron guerras detrás, violaciones, muchas cosas que están detrás de nuestros espíritus que tienen que ser liberados. ¿Por quién? Por la figura central actual. ¿Quién es? Yo, tú, todos nosotros somos las personas que tomamos responsabilidad por nuestro linaje. Somos las figuras centrales de nuestros antepasados. Por ende, nosotros somos los encargados de liberarlos a ellos. Nosotros fuimos los que entendimos la verdad y nos encontramos con los padres verdaderos, no ellos. Ellos prepararon el camino. También tenemos muchos antepasados buenos que ayudaron para que nosotros nos encontráramos con la sangre verdadera de la unigénita, del unigénito en la actualidad y pudiéramos restaurar nuestro linaje. Por ende, nosotros tenemos el deber de liberarnos a ellos y que también puedan recibir la bendición en el cielo y constituir una familia verdadera, igual que nosotros en la tierra.
tienen que ser felices, tienen que establecer el reino de los cielos también en el mundo espiritual. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, libero a las 430 generaciones, tanto las libero como las bendigo, con sus precios de ofrenda, ¿sí? Tienen ofrendas que otorgar sobre estas condiciones que pide la providencia actual. Y dentro de estas 430, elijo o testifico paralelamente, no sé, a 43, ¿sí? Esto es condicional. Usualmente si una persona logra la bendición de las 430 horizontal, un gran ejemplo de esto es Don Claudio, que ya pasó las 1000 bendiciones horizontales, según lo que yo entiendo. Después, obviamente, bendice y libera a sus antepasados verticalmente a través de las grandes obras, a través de los seminarios Chombo, de los seminarios de liberación. Bueno, ofrenda y ofrece esta liberación. Después tiene que sustancializar a través del testimonio del mesianismo tribal, familia Chombo, establecer, ¿no?, estos 43 discípulos o seguidores de los padres verdaderos sustancialmente, ¿sí? Esta es la misión de nuestra vida. Yo tengo de aquí hasta que me muera, tengo que lograr esto ahora en la tierra. Obviamente no sé cuándo voy a pasar al mundo espiritual, por ende tengo que hacerlo lo antes posible. Tengo que apurarme, ojalá, en establecer estos fundamentos. Después, supongamos que empecé, liberé, que ya tengo mi bendición de todas las generaciones. Tengo que transformarme en familia Chombo, me registro, hago la ceremonia de registro. Soy familia Chombo, cumplí con todo esto, fui bendecido, ya tengo todas las bendiciones, tengo algunos discípulos. Bien, ¿qué hago después? Mesianismo tribal celestial, home group. De allí se deriva la iglesia angular, ¿sí? Un Mesías tribal, una familia Chombo, en la actualidad tiene que tener una familia o un mesianismo tribal activo, porque es lo que merita la providencia actual para lograr ¿qué? El tercio de la humanidad que madre necesita para la salvación del mundo. La madre pidió que tenemos que testificar a un tercio. ¿Cómo yo contribuyo en eso? A través de cumplir con todo esto y avanzar en el mesianismo tribal. ¿Ok? En lo posible, si logro un mínimo de 12 personas que se conecten con el principio divino, que hagan el fundamento de fe y sustancia, reciban la bendición, bueno, puedo tener una iglesia angular, que es como una pequeña iglesia central, ¿sí? También ellos van a dar sus diezmos, van a reunirse para el servicio dominical, va a ser su tribu centralizadas en ustedes mismos, ¿ok? Ustedes serían como el presidente de esa iglesia y obviamente tendrían como una autonomía dentro de ella misma. Y esto, ojo, no se asusten con este número, porque cuando uno va teniendo hijos espirituales, el crecimiento es exponencial. Por ejemplo, si de aquí de los 43 alguien recibe bendición, voy a dar un ejemplo nomás, y él obviamente empieza a testificar, ¿viste? Yo tengo nietos espirituales, ¿no? ¿Viste? Ahí tendría nietos, y esa pareja testifica a otra pareja, bueno, esa pareja de ellos son mis nietos. Entonces, si tengo tres parejas bendecidas, supongamos, y ellos también testifican, ellos van aportando a mi tribu, ¿viste? Y así yo puedo crecer en mi tribu de forma exponencial muy rápido, ¿sí? Así se hace. Entonces, se van heredando también los fundamentos. Por ejemplo, la segunda generación no necesita hacer liberación ni bendición de antepasados, obviamente, sus padres ya lo hicieron. Ellos casi automáticamente son familias Chombo. Solamente tienen que hacer esta parte, la bendición horizontal. ¿Viste? Ir y establecer el fundamento horizontal, dar la bendición a 400 personas, 430, perdón, personas horizontalmente, y ellos obviamente registrarlas, pagar obviamente la ofrenda de cada persona, y ya sería una familia Chombo, ¿sí? También puede cumplir un hijo espiritual con esto y también voy heredando, ¿ok? Entonces, esta es la panorámica del curso Fórmula actual. ¿Por qué expliqué esto? Porque
siento, de acuerdo a la educación que estoy recibiendo o lo está guiando el reverendo King a todos los presidentes de México hasta Chile, que es muy importante el énfasis en entender la panorámica del curso actual. ¿Sí? Si no entendemos, ¿viste? Por ejemplo, si Juan el Bautista no entendía cuál era su misión, o los discípulos cuál era su misión ante la unigénita, es muy difícil avanzar. ¿Viste? No es al tuntún, no es solamente sentimental la providencia. Necesito claridad, necesito saber dónde estoy parado, cuál es el proceso que voy a recorrer y dónde tengo que llegar. Bueno, por eso este es el mapa de la providencia actual, básicamente, ¿sí? Tengo que saber cómo testifico en la actualidad. Hay un sistema, siempre hay sistemas. Bueno, este es el sistema que se estableció en nuestro continente. Así se testifica en la actualidad. Que ojo, que es muy parecido al que usamos, también se hace a través de videoconferencias. ¿Sí? Tengo que saber, ¿no? ¿Qué tengo que hacer como familia bendecida? Bueno, esto, hacer tradición vertical, cuando quede diezmo, servicio dominical, proyectarme, empezar a avanzar en cuanto a mi liberación y bendición de antepasados y empezar este proceso, porque esto establece el reino de los cielos sustancialmente en la era actual. Necesitamos cumplir con esto porque es por ejemplo, este número lo pidió específicamente la madre, el 43. La madre lo dice explícitamente. Las vigilias también son muy profundas y medulares. El chonchingón es la herramienta para que el avance providencial sea efectivo. La madre nos dotó en este tiempo de objetos simbólicos sustanciales, ¿viste? Para que Dios pueda trabajar a través de nosotros. Uno de ellos, y muy medular en la prensa actual, es el Chonchingwon. Sin ya escuchamos, ¿no? Los milagros del Chonchingwon, de testimonio en muchos aspectos, de renacimiento espiritual y también de crecimiento de nuevas personas espiritualmente a través de las oraciones o devoción en el Chonchingwon. Eso es clarísimo. La providencia se está moviendo en esta dirección con estos objetos simbólicos. Entonces, eh, este es nuestro norte, por decirlo. Este es nuestro panorama de la providencia actual. Y todo lo que yo expliqué anteriormente era para que no olvidemos la esencia de todo esto. Esto sigue. El fundamento de fe y sustancia, el curso fórmula, sigue en la época actual, simplemente con otros condimentos, por decirlo así. E incluso es mucho más corto, es mucho más expedito. Imagínense una persona en un año, del minuto que conoce el principio divino, llega a la bendición. En un año, ¿viste? Llega a concretar. ¿Por qué? Le repito, por la educación actual, ¿viste? Ya tiene todas las preguntas resueltas. No es tanta fe, ¿viste? Es muy lógico en la actualidad el por qué tengo que ir a la bendición, por ejemplo. ¿Viste? Yo ahora en la actualidad, por ejemplo, una persona que pueda asistir al seminario de 21 días en Jardín, imagínense el fundamento, va a ser muy bien educado, muy bien educado. ¿Viste? Hay mucha gente muy preparada. Por ejemplo, el programa actual tiene más de 9 o 12 educadores, ¿viste? Entrenados. Ellos personalmente en el curso Fórmula, Fe y Sustancia. Entonces, por eso el curso Fórmula en la actualidad avanza rápido. No necesita tanto tiempo una persona para caminar el fundamento de fe y sustancia y establecer condiciones rápidas para su avance providencial. Bien, esto era el servicio dominical. Como les dije, esto hoy día era más educativo que basado en la inspiración emocional, más educativo, porque siento que no hay más tiempo también en la actualidad, hay muy poco tiempo para la educación, la gente no tiene tiempo. Tenemos esta, la única circunstancia que yo encuentro en Chile para reunir a la mayor cantidad de personas y poder explicar las cosas providenciales. Por ende, ocupo esto. Esto debería ser un seminario, ¿no? Tiene como esa connotación, ¿no? Educación de seminario. Podríamos hacer un seminario del curso Fórmula, pero obviamente no tenemos en la actualidad tanto tiempo. Nadie dispone del tiempo para ir a un seminario. Todo, por ejemplo, incluso los hermanos jóvenes, ellos trabajan en la actualidad. Por ejemplo, Sebastián estudia y trabaja, solamente tiene hoy día, el sábado un poquito, y no tiene más tiempo. Yo sé, él se levanta súper temprano, hace jondoqué con nosotros a veces, de ahí se va a su trabajo, después en la tarde termina el trabajo, se pone a estudiar para su tesis. Es muy agitado el ritmo de vida actual. Entonces, Dayana también,
trabaja en el campo, súper duro, y también está estudiando el principio divino. Entonces tampoco tiene tanto tiempo, no tengo más espacio para educar que el servicio dominical. Por eso así que les pido por ahí disculpas tal vez a los hermanos mayores, porque le entregué contenidos que ustedes ya tal vez tenían de hace muchos años, pero a las personas que están entrando necesitan estos contenidos y no hay tiempo para hacer seminarios y tampoco tenemos mucha estructura. Así que por eso usé este servicio dominical. Espero que también les haya inspirado, que se proyecten positivamente, nos unamos a la unigénita y cumplamos, ¿no?, nuestra responsabilidad providencial. Véanlo, esperanzador. Es precioso esto. Hay gente que ya lo ha logrado, hay gente que ya ha avanzado mucho, que parece a veces inalcanzable, pero ya hay gente que ha avanzado mucho. Pero veámoslo también de nuestra óptica. En Chile. En Chile necesitamos que avance, necesitamos que yo, tú, todos establezcamos esto para que nuestra providencia avance, se sustancialice el reino de los cielos en este lugar del mundo, aquí en las montañas, en los Andes, con el Océano Pacífico. Aquí necesitamos sustancializar el reino de los cielos también. Ayú, ayú. Ok, voy a ofrecer una oración y terminamos. Harold Pomonín, Chan Pomonín, queremos agradecer, Padre Celestial, esta posibilidad que nos da de recibir educación de nuestros padres verdaderos, de nuestros hermanos mayores, de especialmente el reverendo David King, Padre Celestial, que es el líder continental, una persona que posee mucha experiencia, Padre Celestial, en el liderazgo. También, ahora, no es casual, Padre Celestial, que haya llegado también el reverendo Kochi Sasaki, Padre Celestial, a ser el líder de nuestra subregión. Y de seguro, Padre Celestial, usted tiene muchas expectativas sobre nuestras naciones, Padre Celestial. Quiere, Padre Celestial, y está invirtiendo todo lo que usted tiene a disposición en este lugar del mundo, Padre Celestial, para que así podamos crecer y avanzar providencialmente, Padre. Oramos, Padre Celestial, para que el buen cielo, Padre Celestial, nos ayude a cumplir nuestra porción de responsabilidad. Establezcamos buenos fundamentos de fe y sustancia en nuestras vidas personales y también familiares, tribales, Padre Celestial, y podamos establecer, Padre Celestial, el reino de los cielos sustancialmente, Padre, porque esa es la era, Padre Celestial, en la cual nuestra Madre está dictaminando en este tiempo, Padre. Nosotros sabemos que la Madre estableció el fundamento para que usted descienda directamente a la tierra y quiere, Padre Celestial, tener familias en las cuales usted puede desplegar su amor a todo el mundo, Padre. Oramos, Padre Celestial, por la gente también que está creciendo espiritualmente, para que puedan tener las experiencias, Padre Celestial, que usted necesita que ellos tengan para su desarrollo espiritual. Les despedimos, Padre Celestial, al buen mundo espiritual, que también las influencie, para que puedan tener las sabiduría y entendimiento para continuar también su curso fórmula, Padre. Entendemos que el curso fórmula no es solo un proceso de nuestra vida, un periodo, sino que toda nuestra vida, Padre Celestial, está ligada, Padre Celestial, a este maravilloso curso que los padres verdaderos establecieron para la salvación de todo el mundo, Padre. Gracias, Padre, por darnos esta posibilidad. Gracias por darnos la posibilidad de entender un poco más y poder caminar junto a la unigénita en este tiempo tan crucial de la providencia, Padre. Oramos también por nuestra querida Holy Mother Han, para que ojalá, Padre Celestial, estos juicios, esta justicia hipócrita de este mundo que la acusa, pueda resolverse prontamente y nuestra querida hija unigénita, la madre verdadera de toda la humanidad, pueda estar en el lugar donde ella merece estar, Padre Celestial, como la reina de este mundo, como la hija unigénita, Padre Celestial, que usted trajo a lo largo de toda la historia, tanto sacrificio, Padre, que le costó traer a su hija a este mundo, Padre Celestial, y a este mundo nuevamente la malentiende, Padre Celestial. Por eso nosotros queremos ser las personas, Padre Celestial, que la defienden, que los unimos de corazón y establecemos, Padre Celestial, sustancialmente, Padre Celestial, en nuestras naciones, en nuestras familias, en nuestra forma individual, buenos fundamentos de fe y sustancias en los cuales podemos respaldar y recibir a los padres verdaderos en todos los niveles, Padre Celestial, que la providencia merita. Gracias, Padre Celestial, por todo. Queremos así orar y ofrendar esta oración en el nombre de los presentes y en mi propio nombre, en asistencia y en gratitud de nuestra Holy Mother Han y en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, una familia bendecida central, Ayú. Ok, vamos a ir a los anuncios.